Hola, buenas noches. Les habla su amigo Super Eric, católico responde acá desde Texas. Y hoy, esta noche, le quiero responder a una persona que está cuestionando el altar de muertos que hacemos los mexicanos el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Hay muchas personas muy confundidas alrededor del mundo, no nada más a esta persona. Entonces quiero aprovechar esta situación para exponer lo que nuestra Iglesia Católica enseña sobre esos altares, sobre su origen y sobre la piedad popular o religiosidad popular. Vamos a ver qué es lo que nuestra Iglesia Católica enseña acerca de estos altares, porque veo que hay muchas personas que inclusive confunden esos altares con la Santa Muerte, o creen que es algo pagano, o creen que estamos haciendo lo que hacían los aztecas. En fin, en este video les voy a explicar su origen y qué es lo que nuestra Iglesia Católica enseña. Entonces no se lo pierdan hasta el final, porque hay mucha información. Y como hay mucha información, vamos a comenzar. Entonces, estos altares para muertos, el Día de los Santos Difuntos, ¿es católico? La respuesta es sí, sí es católico. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es, voy a leerles un artículo de AC Prensa, donde aquí explica cómo pueden hacer el altar de muertos. Vamos por pasos. Entonces ahorita les voy a leer este artículo y les voy a dejar el link en la descripción de mi video. En la descripción de mi video voy a dejar el link de toda la información que voy a dar, de documentos magisteriales, de ese artículo de AC Prensa y de otros más. Entonces toda la información que yo dé, ahí lo buscan en la descripción, ahí va a estar. Entonces ahora vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo elaborar, cómo construir su altar de muertos correctamente con un sentido cristiano? Este artículo lo saqué de AC Prensa y, como repito, ahí estará el enlace de este artículo en la descripción. Dice así. Voy a saltarme todo esto, voy a irme a los niveles. Dice que este altar de muertos tiene que tener 3 niveles. Dice que los 3 niveles en el altar de muertos guardan relación con los niveles de la iglesia militante, que vivimos en la tierra, la iglesia purgante, las almas de fallecidos que se encuentran en el purgatorio para prepararse para la visión beatífica de Dios, y la iglesia triunfante que se encuentra en el cielo. Esto nosotros lo conocemos los católicos como la comunión de los santos, como dice aquí, la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los del purgatorio, y la triunfante, que son los de Dios. Entonces, los que ya están con Dios, perdón, allá en el cielo. Entonces continuamos. Dice, número 2, necesita un arco. Ese arco sirve como alegoría de la puerta de la entrada en el cielo. Eso significa el arco. Número 3, la cruz y una imagen de la Virgen. Esto significa, la cruz nos recuerda la muerte de Cristo, que entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, pero que con su resurrección triunfó sobre la muerte y nos abrió las puertas del cielo. La imagen de la Virgen María nos recuerda que es nuestra madre e intercesora. 4. El agua bendita. Nos recuerda el agua bendita usada en nuestro bautismo, que nos convierte en hijos de Dios, miembros de Cristo, y somos incorporados a su iglesia. 5. Fotografías de nuestros seres queridos. Nos ayuda a recordarlos y a tener presentes en nuestras oraciones. Esto es muy importante. Muchas personas creen que nada más es para recordarlos, poner algo allí de ellos, una fotografía, algo que les pertenecía, algunos objetos personales que eran de ellos. Entonces no solamente es recordarlos, es recordar que necesitamos orar por ellos. Ellos tal vez están en el purgatorio, aún no han llegado al cielo. Entonces ellos necesitan nuestras oraciones, necesitan misas para poder llegar a su destino, que es el cielo. Entonces vamos a orar por nuestros difuntos.
6. Veladoras. Se coloca una veladora cada ser querido, fallecido, y simboliza la luz de Cristo, así como la fe y la esperanza. 7. Comida. En el altar de muertos se suele poner como recuerdo de nuestros seres queridos, fallecidos, y también sus platos de comida preferidos. 8. Flores de cempasúchil. Representa la luz del sol y es parte de las tradiciones precolombinas, mexicas, que creían que guiaba a los muertos hacia el altar. Habitualmente se colocan en forma de una cruz. Entonces, este artículo se los voy a dejar allí en la descripción. Está muy bueno. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ahorita voy a mostrarles fotografías de algunas iglesias que ya han puesto estos altares para sus santos difuntos, el altar de muertos, como le decimos, para que vean que pues sí es católico, y nuestra cultura, nuestra iglesia católica en México lo permite. Ahora les voy a poner nada más como 3 o 4 para que vean, solamente para ejemplos. Miren, esta fotografía es sacada de la Arquidiócesis de Durango. Es el altar de muertos. Aquí les dice cómo hacerlo. Tiene el arco que les dije, tiene la cruz, tiene la fotografía, tiene veladoras, tiene las cempasúchil, tiene todo. Entonces, esta fotografía muestra muy bien. Esta está en la página de la Arquidiócesis de Durango. Fue publicada en octubre 31 del 2019. Les voy a presentar ahora otra. Vean, esta otra es el altar de muertos de la diócesis de Papantla. Aquí también podemos ver cómo está. Entonces ya vemos como una diócesis de Papantla también puso su altar. Y así puedo mostrarles muchas más, pero les voy a mostrar otra más. Esta causó controversia cuando la publiqué en el Facebook por el nombre. Dice Parroquia de la Divina Pastora. El altar de muertos pues es muy normal en México, vean. Tiene a Cristo arriba, que triunfó sobre la muerte, como dijo. Tiene un lado a la Virgen María, tiene la fotografía de la persona fallecida, tiene su comida favorita, tiene las flores de cempasúchil, tiene tal y como Easy Prensa nos dijo en su artículo. Hay una que les quiero mostrar en especial, porque también esta voy a dejar para el último. Voy a hablarles sobre este. Easy Prensa también publicó, dice, así es el altar de muertos en honor de la Virgen de Guadalupe en la Catedral de México. Imagínense, la Catedral de México hizo un altar de muertos también. Entonces, aquí podemos ver cómo la Iglesia Católica sí permite hacer estos altares de muertos. Esto es ahora les voy a pasar a explicar sobre su origen y sobre qué es la piedad popular, la religiosidad popular, perdón, y la religiosidad popular también. Bueno, pues ya ven, ahí están fotografías para que vean que la Iglesia Católica sí lo practica en México. Es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura mexicana, y la Iglesia Católica lo permite. Pero ahora sigue, ¿cuál es su origen? ¿Por qué los católicos lo hacemos? Pues bueno, déjenme contarles que esta tradición, aunque se hizo una inculturización en México, no es de origen mexicano. Muchos también cometen el error que creen que esto viene desde ¿cómo se llaman? Los aztecas y todo esto de lo prehispánico. Miren, hay muchos también, vi en Facebook que esta persona que cuestionaba los altares confundió lo que hacían los aztecas con el altar de muertos, y a esto que hacían los aztecas se le llamaba el Zompantli. La diferencia de este Zompantli con el altar de muertos es, como yo les leí, el altar de muertos nos recuerda a nuestros seres queridos que murieron y
a las personas que nosotros estamos orando por ellos para que lleguen al cielo, y que nosotros sabemos que un día van a resucitar. Es lo que nuestra Iglesia Católica enseña, que todos los fallecidos en la segunda venida de Cristo van a resucitar. Entonces, en nuestro altar de muertos se pone allí los familiares, los seres queridos. Y en el Zopantli era al contrario. Los aztecas ponían como muros así llenos de calaveras, de los cráneos de personas, pero esos cráneos no eran sus seres queridos, esos cráneos eran de sus enemigos. Entonces, eso no tiene nada que ver con el altar de muertos. Para los que se confundan, digo, para que no se confundan. Entonces, como les repito, hubo una inculturización. Los españoles, cuando hubo la conquista, llegaron y ellos son los que trajeron esa tradición. Y esto fácilmente se puede comprobar porque en iglesias muy antiguas en España hay altares de muertos con reliquias, con huesos reales, cráneos reales. En México es donde le cambiamos un poco de huesos reales, calaveras reales, a alfiniques le llamamos. Son calaveras de dulce, huesos de dulce, todo ese tipo de cosas hechas con azúcar. Entonces, pero es el mismo significado. Entonces, no se dejen confundir, no tiene nada que ver con lo prehispánico, con lo que los aztecas hacían. Esto es cuando los españoles llegaron, trajeron el cristianismo y con ello trajeron este tipo de prácticas. Entonces como se dice, se inculturizó, o sea, se metió en nuestra cultura y ahora pues nosotros tenemos esto, que es los altares de nuestros santos difuntos. Ahora, ¿qué más sigue? Ahora sigue que si esa persona que cuestionaba los altares de muertos decía que esto va en contra de la Iglesia Católica, en contra de la doctrina, que viola todo lo que, ¿cómo se dice? La liturgia, el magisterio. Entonces yo ahora me toca probar que no es verdad, que la piedad popular y la religiosidad popular, la Iglesia Católica le enseña. Entonces en el link de la descripción, en la descripción les voy a dejar el link de este documento del Papa Francisco. Se llama La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Esta es una enseñanza del Santo Padre Francisco sobre la liturgia de la piedad popular. Entonces aquí con este documento, ahí habla el Papa Francisco sobre esto de la piedad popular, que pues es válida. Yo ahorita en un momento les voy a enseñar lo que el Papa Francisco dice para explicarles más acerca de qué es la piedad popular. También voy a enseñarles lo que el Papa San Juan Pablo II dijo, para que entiendan más qué es. Pero también tengo algo para los que dicen que tratando ¿cómo se dice? De desechar ese documento. Este documento del Papa Francisco que ahorita les voy a poner, estas personas trataron de desecharlo. Dicen, no, es que no es magisterio extraordinario. Entonces, para eso, antes de empezar a mostrarles lo que es la religiosidad popular o la piedad popular, quiero mostrarles y leerles qué es lo que enseña nuestra iglesia para que esas personas que desprecian los documentos de la Iglesia Católica por no ser magisterio extraordinario o por no ser ex cátedra, lo hacen menos y piensan que porque es magisterio ordinario no hay que hacerle caso y es como una opinión personal del Papa aquí que desechar. Ahora me toca a mí mostrarles qué es lo que dice la Iglesia Católica, y para esto voy a leerles lo que dijo San Juan Pablo II en una carta apostólica dada en forma de motu propio, en el cual él introduce algunas formas, en el cual él introduce algunas normas
del Código de Derecho Canónico. Les voy a leer una de las normas que el Papa San Juan Pablo II introdujo. Vean, se lo voy a leer. Y repito, esto es para aquellos que quieren desechar el documento del Papa Francisco donde habla y enseña sobre la religiosidad popular, y para que no digan, eso hay que desecharlo, no es magisterio extraordinario, no es ex cátedra, bla 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 bla. Vean, Canon 750, dice así: se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que contiene en la palabra de Dios escrita, transmitida por tradición, es decir, el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia, y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la comunión, en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Entonces ven, se debe creer, se ha de creer aquello, aunque sea magisterio ordinario. Es más, yo dije aunque sea, y aquí no dice así, dice así, miren. Y además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne y de la Iglesia, ya sea por su magisterio ordinario y universal. O sea, debemos creerlo. ¿Y por qué debemos creerlo? Porque es nuestro Papa Francisco, es nuestro sumo pontífice, es el vicario de Cristo. Y cuando Él da una enseñanza, Él les está pastoreando, Él está cumpliendo con el mandato de Cristo cuando dijo: Pedro, pastorea mis ovejas. Le dijo 3 veces: pastorea mis corderos. Entonces, hoy el Pedro actual es el Papa Francisco, y es el que nos pastorea, es el que nos enseña, y por él hay que dejarnos guiar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Papa Francisco sobre la piedad popular y qué es lo que dice también San Juan Pablo II. Corre video. Vamos primero con el Papa San Juan Pablo II. Dice: la religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. La religiosidad popular, que se expone de formas diversas y diferenciadas, tiene como fuente, como es genuina, la fe, y debe ser, por lo tanto, apreciada y favorecida en sus manifestaciones más auténticas. No se contrapone a la centralidad de la Sagrada Liturgia, sino que, favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión de religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. San Juan Pablo II, en el 2001. ¿Ya ven? No se contrapone con la Sagrada Liturgia. Palabras de San Juan Pablo II. Ahora veamos qué dice nuestro Papa Francisco. Dice: cuando un pueblo se ha inculturado el Evangelio, es su proceso de transmisión cultural. También transmite la fe de manera simple y nuevas. De aquí la importancia de la evangelización, entendida como inculturización, como porción de pueblo de Dios. Al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, de testimonio de la fe recibida y de la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata una realidad en permanente desarrollo
donde el Espíritu Santo es el agente principal. Papa Francisco 2013. ¿Ya vieron lo importante que es la religiosidad popular y la piedad popular en la evangelización? Entonces, son palabras de nuestros papas. Y está bien claro, la Iglesia Católica usa esto para la evangelización. Entonces, es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Sigue haciendo su misión, aquella que Cristo mandó en Mateo 28, del 18 al 20 creo, donde les mandó a evangelizar y a bautizar a todas las criaturas del mundo. Entonces la Iglesia Católica sigue trabajando, y la religiosidad popular y la piedad popular, que pues es lo mismo, es una forma de hacerlo. Pues ahora, para terminar este video, quiero cerrar con solamente aclarar. Recuerden que dije que eso de la parroquia de la Divina Pastora causó controversia. Estas personas que cuestionó los autores de muertos, dijo que podría ser una chamana, que a lo mejor era una iglesia de dudosa procedencia. Entonces yo les voy a enseñar quién es esta Divina Pastora y si es o no es una iglesia católica. Corre video. Vean, esta es la parroquia de la Divina Pastora. Dice: los altares de muertos del Consejo de Barrios de Querétaro. Entonces es una parroquia de Querétaro. Es 100% católica. Y pues aquí este artículo que yo presenté, esta foto creo, esta fue la que mostré y la cuestionaron que por el nombre de Divina Pastora, que se podría tratar de una chamana. En fin, aquí vemos que dice: agradecemos la invitación a la señora Rosy Ramírez, presidenta del Consejo de Barrios de Querétaro. En fin, es como una invitación a los barrios de Querétaro por esta exhibición de altares de los santos difuntos. Esto fue en noviembre del 2016. Y vean, aquí está toda la información de la parroquia. Si quieren ustedes mismos a investigarla, pues aquí está. Vemos que es una parroquia de Querétaro. Ahí está la dirección, ahí está toda su información. Pero veamos, ¿quién es la Divina Pastora? ¿Es una chamana? Veamos quién es la Divina Pastora. Dice: Pastora es una advocación de Mariana, advocación mariana, de la Iglesia Católica. Su imagen tiene como principal centro de la veneración en el santuario de Santa Rosa, situado en la parroquia de Santa Rosa de Barquisimeto. Cada 14 de enero se celebra una multitudinaria peregrinación mariana. En fin, aquí está también toda la información del internet, usted puede ir a investigarla. Ya vemos que es una advocación mariana. Entonces se trata de nuestra Madre María, es una advocación de ella. Entonces no es una chamana. Aquí vemos información. La Divina Pastora es venerada en la Iglesia Católica, en el templo de Santuario de Santa Rosa, festividad del 14 de enero, patrona de Lara, Venezuela. Fecha de la imagen, alrededor de 1970, estilo madera policromeada. Bueno, pues entonces ahí está toda la información. Ya les di la información del origen del altar de muertos, si la Iglesia Católica lo permite, y pues es todo. Y solamente como para aclararles que esto más que nada es para la Iglesia Católica en México. Muchos otros países, como aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, también están adoptando esta cultura, estas tradiciones, pero porque pues acá estamos los mexicanos de este lado. Entonces nos trajimos, arrastramos nuestra cultura y acá pues los seguimos haciendo. También les puedo mostrar si quieren, como por ejemplo la catedral de la diócesis de California.
en muchas partes aquí en Estados Unidos ya se empieza a hacer eso. Entonces, nada más eso les digo. Y otra que quiero aclararles también es, esta persona decía, la Iglesia Católica no nos manda a hacer altares. Pues es que no es un mandamiento. Si tú lo quieres hacer es porque tú quieres, y si no eres mexicano, no tienes por qué hacerlo. Pero como católico, el que se crea católico en cualquier parte del mundo, tiene que orar por sus difuntos, y ese es lo más importante, orar por ellos para que nuestras oraciones les ayuden a ellos a llegar a su destino, que es el cielo allá con Dios. Pues me despido, espero les haya gustado y servido esta información. Si hay más dudas, aquí estaremos para aclararlas. Hasta la próxima.